Bien, buenos días. Debido a todas las dudas que han presentado en el desarrollo del trabajo colaborativo uno, especialmente en el punto 2, entonces vamos a trabajar en un material de apoyo para que ustedes puedan desarrollar esta actividad. Como ven, pues tenemos una plantilla de Excel donde nos han entregado unos datos para iniciar a desarrollar nuestras estrategias. Podemos ver que tenemos los datos de demanda para 6 periodos, días laborados en cada uno de los 6 periodos, unidades subcontratadas y un inventario mínimo requerido al final del ejercicio. Al igual que eso, nos dicen que iniciamos con 48 trabajadores, nos dan unas unidades de inventario inicial y unidades de inventario final, y está todo el tema de costos que nos piden evaluar. Cuando vamos a trabajar una estrategia nivelada, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer es calcular ese requerimiento de producción. En una estrategia de mano de obra nivelada, lo que yo necesito entonces es determinar cuál es la cantidad de trabajadores que requiero según el dato total de esa demanda. Tenemos entonces que nuestro inventario inicial en el ejercicio serían aquellas unidades con que contamos desde el periodo cero. En este caso, el ejercicio me está diciendo que son 620 unidades. Tenemos también unas unidades subcontratadas que según los datos no llegan en todos los periodos. Entonces simplemente con los datos que tenemos las llevamos a nuestra tabla inicial para calcular esas unidades subcontratadas. Igualmente los días disponibles que manejamos en cada uno de los periodos y la demanda estimada para cada uno de esos periodos. También nos habla de un stock de seguridad requerido que va a ser el mismo nivel mínimo de inventario al final del ejercicio. Por lo cual entonces también aquí los tenemos, que del periodo 1 al 5 es de 400 unidades y en el 6 debe ser de 1100. En este caso, este inventario o stock de seguridad requerido, que viene siendo el inventario final del ejercicio, pues va a ser el mismo inventario. Luego, al final del periodo 1 va a ser el inventario inicial en el periodo 2. Y ahí lo tenemos. Para calcular la producción requerida, entonces simplemente yo voy a tomar las unidades que necesito para cubrir las necesidades que tengo en el periodo menos las unidades que tengo a la mano. ¿Cómo es el cálculo entonces? Yo debería tomar mi demanda más las unidades que me deben quedar como stock de seguridad, que son las unidades que necesito para el periodo, menos las unidades que tengo a mano, que en este caso sería el inventario inicial, menos las unidades subcontratadas. Perdón, inventario inicial más las unidades subcontratadas. Allí yo estaría calculando cuál es la producción requerida para ese periodo. También tenemos entonces que yo debo de calcular, teniendo en cuenta la producción requerida, cuáles las horas de producción que requiero. Este dato va a salir de las unidades a producir multiplicadas por el tiempo de producción de cada unidad. Fijamos este dato para poder copiar la fórmula y simplemente lo arrastro
hasta el periodo 6. Las horas disponibles por trabajador entonces va a ser igual a el número de días que yo tengo multiplicado por las horas normales, en este caso, que cada trabajador tiene, y eso me va a dar cuántas horas hay disponibles por cada trabajador en el periodo, horas normales. Aquí no estamos haciendo el cálculo de horas extras. Si lo quisiéramos hacer, incluiríamos una nueva celda y sacaríamos cuál es el disponible de horas extras. En este caso, las horas totales disponibles, como estoy haciendo el cálculo para las horas normales, pues las horas totales disponibles va a ser igual a las horas que tengo por trabajador en cada periodo. ¿Cómo saco el dato de los trabajadores requeridos? En la estrategia de mano de obra nivelada, como les digo, yo necesito, ya tengo cuál es mi requerimiento. Lo que yo necesito hacer es totalizar entonces todos los datos que requiero. Y allí tendríamos, aquí tendríamos en estas sumatorias cuál es mi demanda para los 6 periodos y cuál sería la producción requerida para esos 6 periodos y las horas que requiero, al igual que las horas que dispongo totales de los trabajadores. En este caso, simplemente, si yo tomo las horas requeridas de producción y lo divido entre el número de horas totales disponibles, entonces el ejercicio me va a decir cuál es el número de trabajadores que yo requiero. Pero como sabemos que yo no puedo contratar o tener 102 trabajadores, simplemente aplico aquí la fórmula de redondear más, ¿sí? Diciéndole que aquí me quede en 0. En este caso, este cálculo que tenemos aquí me está indicando que yo requiero un total de 103 trabajadores para cumplir con esa producción requerida que tengo a lo largo de los 6 meses. ¿Cuál sería la segunda parte del ejercicio? Empezar a calcular mis requerimientos que tengo aquí con base a estos 103 trabajadores. Va a haber un complemento ahí o un segundo desarrollo para poder llegar a calcular los costos. Ese segundo desarrollo ya lo vamos a ver cuando expliquemos la estrategia de subcontratación. En el caso de una estrategia de subcontratación, entonces va a ser igual a lo que acabamos de hacer. La tabla va a llevar los datos, los mismos datos. Entonces tenemos que hacer el mismo desarrollo que hicimos anteriormente, ir a los datos y simplemente empezar a copiar los mismos valores que tenemos acá. Ahí los tenemos. Aquí vamos a decir entonces que el inventario inicial
va a ser igual a este inventario final en cada una de estas celdas. Y vamos entonces a empezar a calcular nuestra producción requerida. Al igual que en la fórmula pasada, esta producción requerida va a ser las cantidades que necesito, que son la demanda, más el inventario de seguridad requerido, menos el inventario inicial, más las unidades subcontratadas. Hasta ahí. Las horas de producción requeridas las vamos a calcular de la misma forma que lo hicimos en el anterior. Va a ser las unidades que necesito producir multiplicado por el tiempo de producción de una unidad. Las horas disponibles por trabajador van a ser los mismos 22 días por nuestras 8 horas. Trabajadores requeridos entonces sería igual a la división entre las horas de producción requerida y las horas disponibles que yo tengo por trabajador. Cabe anotar ahí entonces que esas horas por trabajador son las horas normales. Cuando yo incluyo horas extras, entonces muy seguramente voy a tener una variación en la cantidad de trabajadores. ¿Cómo las incluyo? Simplemente inserto aquí una nueva fila donde voy a poner horas extras disponibles por trabajador, y voy a tener un dato de horas totales disponibles por trabajador. Bien, aquí me está diciendo cuál es la cantidad de trabajadores requeridos, pero volvemos al punto anterior. Yo no puedo contratar 93.1, debo redondear esta cifra. Lo hacemos por redondear más, punto y coma, y que no le pongo un 0 que me indica que me quede sin decimales. Aquí voy a requerir 94 trabajadores. ¿Cómo calculo cuántos contrato? Simplemente le voy a decir que esto va a ser igual a los trabajadores requeridos menos los trabajadores a mano que yo tengo. En el caso de trabajadores despedidos, aquí no tendría, lo que sería 0. Y de aquí paso a calcular mi inventario final. Con ese dato de los trabajadores requeridos, yo voy a calcular la producción real. ¿Cómo la calcularía? Yo tengo 94 trabajadores. Entonces mi producción real va a ser igual a esos 94 trabajadores multiplicados por las horas disponibles por trabajador, y este resultado lo dividiría entre las horas que yo requiero para producir una unidad. Bien, aquí nos está diciendo el ejercicio entonces que la producción real va a ser de 3008 unidades, y el inventario final entonces va a ser igual a esta producción real menos la producción requerida, que sería
estas 2.980 unidades más las 400 unidades del stock de seguridad requerido. Por tanto, me diría que tengo un inventario final de 428 unidades. Y esas 428 unidades pasan a ser el inventario inicial para el periodo 2. El desarrollo que debemos hacer en esta parte entonces va a ser el mismo raciocinio que hicimos aquí. Si ustedes trabajan bien esta fórmula, simplemente seguirían copiándola, y a partir de aquí entonces, si hacemos el periodo 2, nos damos cuenta que el ejercicio me dice que en este caso yo requiero 90 trabajadores. Si requiero 90 y vengo con 94, eso quiere decir que no voy a contratar más trabajadores, pero en trabajadores despedidos debería hacer este cálculo para determinar cuántos debo despedir. Así voy llenando cada uno de los periodos, y ya con estos datos que tengo aquí, entonces procedo a hacer el cálculo de los costos. Yo espero que con este material ya les quede mucho más clara cómo deben desarrollar el punto 2 de la actividad y logren terminar este ejercicio obteniendo los mejores resultados.